Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente en la transmisión de este canal, en donde cada semana comentamos la lección de la escuela sabática. Como sabemos, en este trimestre el motivo de estudio es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y el título de esta lección, la número 11, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Antes de iniciar el estudio, les invito para que puedan participar del desafío de las preguntas claves que cada semana preparamos. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Hay 5 preguntas claves para que usted pueda estar atento, consolidar su aprendizaje y también usar esas preguntas en su propia escuela sabática. Así que les invito a participar de este desafío, les invito a suscribirse a este canal y también activar la campanita de notificaciones para que cada vez que tengamos un nuevo material usted pueda estar atento. Vamos entonces directamente al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos estudiando esta lección que tiene que ver con la teología que el apóstol Pablo ha estado desarrollando en el libro de Efesios y volcándola hacia asuntos prácticos de la vida, como la vida en el matrimonio, hemos visto la semana pasada. Ahora el apóstol Pablo abordará el tema de los padres y los hijos y también en un tema social el trato entre los amos y los esclavos, que bueno, era un mensaje muy actual en el tiempo de Efesios, ya que era una sociedad básicamente esclavista la que se tenía en aquel tiempo. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del motiva que encontramos aquí en el motiva. Hace algún tiempo atrás, nosotros eh, pudimos leer este libro titulado Raíces de un autor llamado Alex Haley. Eh, la historia es realmente impresionante. Era muy joven cuando leí este libro, fue publicado en el año 1976. Y recuerdo que también se hizo un resumen en la revista Selecciones. Ahora, realmente fue uno de los libros que me atrapó, me apasionó y lo leí en muy poco tiempo, ¿no? Todo es un libro más o menos grueso. Y allí se relata la historia del tráfico de esclavos africanos llevados hacia Norteamérica. Y es una historia realmente triste de lo que el hombre es capaz de hacer en contra de su prójimo. Allí se muestra alguna de las realidades que sucedieron durante esa etapa del esclavismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Había el tráfico de esclavos, se los apresaba, se los capturaba, se los secuestraba desde sus tierras en el África, y después había todo un comercio de esclavos. Se los transportaba completamente apiñados en barcos en los que entraban hasta 400 personas, de la manera como ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Se los colocaba uno tras otro, y allí alcanzaban 400 personas. En un lado estaban los hombres, en el otro lado estaban las mujeres, y durante el viaje había una buena cantidad de estos hombres capturados que iban a ser vendidos como esclavos en Norteamérica. Muchos de ellos morían y este fue un negocio tremendo, el tráfico de esclavos. Ese relato se encuentra en este libro denominado Raíces. También nos habla acerca de la marca que se ejercía para poder reconocer a los esclavos, ¿no? El esclavo era prácticamente una propiedad del dueño. Y entonces, así como los hacendados marcan a su ganado, también era muy frecuente que se marque a los esclavos que estaban trabajando en su hacienda. Y allí, ¿no? Y con una marca de hierro ahí se los reconocía. Otra cosa terrible que describe este libro acerca de la realidad del esclavismo es que cuando se vendía algún esclavo a otra familia, se lo tenía que sacar de su propia familia, ¿no? A veces eran separados esposos, pero la venta tenía que continuar. A veces eran separados familias, padres e hijos eran separados. Y esto era sumamente cruel. Y eso era una herida que quedaba durante el resto de la vida para las personas. Habían sido separados completamente de su familia debido a la venta y al comercio de los esclavos. Ahora también otra descripción que tenemos allí es el hecho de
los abusos que se cometían frecuentemente en contra de los esclavos. No tenían prácticamente ningún derecho. Su vida estaba completamente en las manos de aquel que lo había comprado. Y entonces ellos tenían que imaginar y tenían que pensar cómo sería el resto de su vida, porque no habría ninguna posibilidad de salir de esa situación de esclavitud. Incluso se describe en algún momento como los hijos de los esclavos jugaban con los hijos de los amos, ahí en esas haciendas del sur de los Estados Unidos, plantación de algodón preferentemente. Y entonces en esos juegos, los niños reproducían lo que veían en el trato de los amos y los esclavos. Y entonces los niños blancos jugaban que agarraban alguna, algún látigo para poder castigar a los niños negros, es decir, reproduciendo el comportamiento que veían entre sus padres. Para ellos era un juego, ¿no? Pero la realidad es que los propios padres, cuando veían a sus hijos, ellos sabían que la vida que tenían por delante era una vida de esclavitud, de sometimiento, en la que nunca tendrían una paga por su trabajo adecuada a lo que ellos hacían y que sus propios hijos y las siguientes generaciones no tendrían esperanza de libertad. Sin embargo, las cosas cambiaron. Finalmente, los esclavos obtuvieron su libertad y eso fue una de las grandes conquistas de la libertad en los Estados Unidos de América. A lo largo del tiempo fue consolidándose, ¿no? Porque la sociedad también tenía todavía rezagos de ese tiempo de la esclavitud, al punto de continuar con los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Pero la lucha ha sido a lo largo del tiempo. Recordamos a Martin Luther King, que se convirtió en un luchador por los derechos civiles de los hombres y mujeres de raza negra en los Estados Unidos. Y es emocionante ver cuando ellos logran conquistar esta igualdad frente a la ley, ¿no? Porque no había esa igualdad que se requería en su condición de seres humanos. Ahora, mis hermanos, finalmente hubo ese grito de libertad, ¿no? Se conquistó y ahora ya salen de esa esclavitud y ellos pueden ser dueños de su destino y pueden ver a sus hijos que crecen libres y las siguientes generaciones también. Entonces hay esperanza porque finalmente hubo un momento de liberación. También, queridos, en la palabra de Dios nosotros encontramos algunas declaraciones acerca del tema de la esclavitud. Mira, ¿qué es lo que dice la palabra cuando nos habla en Deuteronomio 5:15? Cuando Dios se dirige a su pueblo, al pueblo de Israel: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. El sábado era también un recordatorio de la tremenda liberación que Dios había efectuado en el pueblo de Israel, esclavo durante siglos en Egipto, sin luz, sin esperanza, viviendo todo el tiempo para enriquecer a sus amos y ellos y sus familias viviendo en una miseria realmente exasperante. Entonces, el Señor libera a su pueblo. Ahora, en el sermón que Jesús realiza en su pueblo, que está registrado en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesús abre el libro de Isaías y lee las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y ese asunto de libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo habla acerca de una liberación, pero de una liberación que es mucho mayor que aquella liberación que tuvo el pueblo de Israel, porque esta es una liberación universal, porque todos los seres humanos estamos también en esclavitud, somos esclavos de nuestras propias tendencias pecaminosas, somos esclavos de nuestro carácter muchas veces, somos esclavos del pecado en general. Y entonces Jesús viene a libertar a quienes estábamos esclavos del pecado, a libertar a aquellos que estamos oprimidos por el pecado. Y queridos hermanos, el pecado es la raíz de todo lo malo que existe en el mundo.
A lo largo del tiempo, la sociedad humana ha enfrentado algunas de las cosas más terribles, como la esclavitud, como la guerra, como la destrucción del hombre por el hombre y hasta ahora. Y sin embargo, el Señor Jesús viene y proclama que su mensaje es un mensaje de liberación, es un mensaje de redención. Él viene a proclamar libertad a los cautivos. Y Él está haciendo realidad la libertad del pecado. El pecado es la raíz de todo lo negativo, de todo lo malo que existe en nuestra sociedad. Pecado es la raíz de la corrupción. El pecado es la raíz de la criminalidad. El pecado también era el origen de la esclavitud. Cuando Dios no mora el corazón, entonces el hombre se levanta contra el propio hombre e intenta destruir por completo aquel que es tu prójimo. Sin embargo, el mensaje cristiano dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mensaje completamente diferente a lo que en aquel tiempo se entendía o la sociedad requería en relación con las relaciones humanas. También en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, se muestra algo que eh, nos, eh, digamos, nos demuestra que el Evangelio es liberador. Dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ¿no? Sino que todos son ahora uno solo en Cristo Jesús. Esta idea en nuestro tiempo es ya una idea completamente difundida, ¿no? Todos los seres humanos en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, aquí en nuestro Perú, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, en la cultura occidental, para nosotros no es ninguna novedad el hecho de que todos los seres humanos seamos considerados con igual de dignidad y que podamos ser considerados iguales frente a la ley. Pero cuando el cristianismo empezó a proclamar este mensaje, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Cuando fue predicado este evangelio, lo hizo en un tiempo en el que las fracturas de la sociedad eran mucho más terribles de las que existen ahora. Era un tiempo de una esclavitud rampante. Prácticamente la esclavitud era aceptada de alguna manera como algo que permitía la sobrevivencia de la sociedad. La gente no entendía cómo funcionaría una sociedad si es que no habían esclavos. En la mente estaba arraigada la idea. Hay hombres que son los privilegiados, que son aquellos romanos, descendientes de los que fundaron de la ciudad de Roma. Hay otros que son los plebeyos, el pueblo en general, que es la parte productiva de la sociedad. Y hay otros que son los esclavos, que son de alguna manera la fuerza general de trabajo sobre el cual estaba asentada el funcionamiento de la sociedad. Entonces no se entendía. Si no había esclavitud, no habría sociedad en la mente de estas personas. A esa cultura, a ese pensamiento, el cristianismo vino a decir, no, 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 no es así, todos somos iguales delante de Dios, no hay esclavo ni libre. Esto era un mensaje completamente inédito, era un mensaje hasta subversivo en el tiempo, porque el Señor Jesucristo proclamaba la libertad de todos delante del Señor. Ahora, esta libertad, sin duda, es una igualdad que nosotros tenemos delante del Señor. Pero, ¿qué decir en la sociedad? ¿Cómo es que las cosas deben desarrollarse en la sociedad? La edición de esta semana nos muestra cómo es que las relaciones en la sociedad deben llevarse a cabo entre los hijos y los padres, entre los esclavos y los amos. También la Biblia tenía algo que decir y vamos a estudiarlo en esta lección. Vamos entonces también a una declaración de Elena de White, donde ella habla, basada en la palabra de Dios, ella escribe palabras realmente duras respecto a la esclavitud. Ella dice lo siguiente: fui tomada en visión y se me mostró el pecado de la esclavitud, que durante tanto tiempo ha sido una maldición para esta nación. La ley contra los esclavos fugitivos estaba calculada para reprimir y erradicar del ser humano todo sentimiento noble y generoso de simpatía que pudiera surgir en su corazón en favor de los esclavos y sufrientes.
este mal se encuentra en oposición directa a las enseñanzas de Cristo. Y queridos hermanos, los Estados Unidos de Norteamérica en aquel tiempo eran una nación cristiana, era una nación en la que se enseñaba la Biblia en las escuelas, era una nación fundamentada en principios bíblicos. Y sin embargo, todavía la esclavitud era una realidad en esa sociedad. Y ella, en ese tiempo, totalmente contraria a muchos pensadores de la época que favorecían la esclavitud, por inspiración divina, Elena de White dice, este mal se encuentra en oposición directa a las enseñanzas de Cristo. Esta y muchas otras declaraciones nos muestra cómo el espíritu profecía estaba radicalmente en contra del esclavismo que era imperante en aquella sociedad. Y este pensamiento estaba alineado completamente con el pensamiento bíblico, sacado, extraído de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que la lección de esta semana tiene para decirnos acerca de este tema y otros en relación con la sociedad. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Dejen las amenazas, el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo. Esas son palabras realmente mayores en una época en la que los amos consideraban que ellos tenían el poder de la vida y de la muerte sobre sus esclavos. Y así, con mucha valentía, guiado por el Señor, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Veamos entonces, mis hermanos, una visión panorámica de la lección de la escuela sabática. Veamos esta primera parte donde se habla acerca de consejos para los hijos. Efesios capítulo 6, versículos 1 hasta el 3. Allí dice lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta declaración del apóstol Pablo, queridos hermanos, nos muestra un mensaje para todos aquellos que somos hijos, todos aquellos que tenemos a nuestros padres todavía en vida. Mire lo que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primer comentario aquí es que se habla acerca de una orden. Obedeced en el Señor a vuestros padres nos indica dos cosas muy importantes. Primero, el deber de los hijos de obedecer. Si eres hijo y estás escuchando, tienes el deber de obedecer. Si estás bajo la tutela de tus padres, si todavía vives con tus padres y tienes esa tutela de tus padres, dice allí obedecer. Ahora, hay límites para esa obediencia. No es una obediencia ciega, no es una obediencia total, absoluta, la que el hijo debe prodigar a los padres. Por encima de la autoridad del padre está la autoridad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice muy claramente, ¿no? Obedeced en el Señor a vuestros padres. En otras palabras, esa es la voluntad de Dios, que los hijos puedan ser obedientes a sus padres. Pero el límite es que cuando las órdenes de los padres o los deseos de los padres o los consejos de los padres van en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces allí los hijos tienen que obedecer a Dios antes que a sus propios padres. Obedeced en el Señor, todo lo que sea del Señor, todo lo que sea de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si es en el Señor, entonces obedeced en el Señor a vuestros padres. Si tu papá te dice algo inconveniente, si tu papá, guiado por la corriente de corrupción de este mundo, te dice, mira, hijo, no hagas esto. No, 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 puedes ser un poco deshonesto, vas a ganar un poco de dinero. Es una visión que está contraria a la palabra de Dios, ¿no? De repente allí el hecho de poder ser infiel no es un problema. Todos los hombres son infieles y ese pensamiento está en la mente y en la cosmovisión del padre. Entonces el hijo tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tiene que obedecer a Dios incluso antes que a sus padres. Ese es el límite que marca. La palabra dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, y ahí se marca un límite. La autoridad de Dios está por encima
incluso a la autoridad de nuestros padres. Ahora bien, mira la siguiente declaración. Ahí dice, porque esto es justo. Esto es justo. Es decir, el apóstol Pablo lo que hace allí es declarar qué es justo y qué no es justo. Él está diciendo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, la obediencia a los padres es algo que él llama justo. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuál es el criterio que el apóstol Pablo usa para decir que algo es justo o que algo no es justo? ¿Que algo es bueno o que algo no es bueno? En nuestro tiempo vivimos en la época del relativismo moral. ¿Qué significa relativismo moral? Cada ser humano quiere decidir qué es bueno y qué es malo de acuerdo a lo que a él le conviene. Si me beneficia es bueno, si me perjudica es malo. No importa qué es lo que haga, pero si es para mi beneficio es bueno. Esa es una moral relativista. Hay un relativismo moral según el cual cada ser humano edifica su propia moral. Luego también hay otro tipo de relativismo, ¿no? El relativismo epistemológico o el relativismo nociológico. ¿Qué significa esto? Es un relativismo en el que cada quien decide qué es la verdad. ¿No? Ya no simplemente hay una única verdad, ni siquiera se tiene la expectativa de que haya una única verdad, sino que la verdad depende de cada quien. ¿No? Tú tienes tu verdad, eso está bien, el otro tiene su verdad, también está bien, cada quien tiene su verdad, hay que ser tolerantes, todo es verdad. Pero si alguien me dice que 2 más 2 es 5, entonces eso yo no voy a decirle, tienes razón, bueno, para ti 2 más 2 es 5, no, no puedes, cuando algo está establecido así de esa manera, que cada quien tiene su propia verdad, entonces aún la falsedad quieren presentarla como verdad. Esa es la realidad de nuestro tiempo, la posverdad. Y también hay lo que llamamos un relativismo hermenéutico. Cada quien tiene su propia interpretación. Vas a un texto y tú entiendes de una manera y bueno, está bien, esa es tu interpretación. Va a un texto, a la propia palabra de Dios y esta persona entiende de otra manera. Entonces su interpretación también vale tanto, ¿no? Cada interpretación, toda interpretación es buena, ¿no? Ese sería un relativismo hermenéutico, que toda interpretación vale. Y no toda interpretación vale. Jesús usó el Antiguo Testamento y, no, y de esa manera nos muestra reglas para poder interpretar la palabra de Dios. ¿No? No toda interpretación vale también, pero vivimos en este mundo en el que cada quien tiene una manera de juzgar las cosas. Pero el apóstol Pablo ahora dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, él está diciendo que algo es justo, que algo es bueno, que algo es adecuado. ¿Cuál es el criterio que él usa para poder decidir que algo es justo? La siguiente parte del versículo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, lo que él está diciendo es que quien determina aquello que es justo o es injusto es Dios. O sea, lo que es justo es obedecer los mandamientos de Dios. Lo que es injusto es desobedecer los mandamientos de Dios. Lo que es bueno es obedecer a Dios. Lo que es malo es desobedecer a Dios. Por eso dice, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Y después menciona el mandamiento. ¿Cuál es el criterio que Pablo usa para decir que algo es justo? Él usa los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos revelan qué es lo justo, qué es lo bueno. Son los mandamientos de Dios los que van a decidir, no yo, no mi propio criterio. Yo no voy a decir qué es bueno, qué es malo, porque si a mí me parece que es bueno desobedecer, entonces bueno, es tu criterio, ¿no? Pero la Biblia tiene un criterio para decidir qué es justo, qué es injusto, qué es bueno, qué es malo. Es la Biblia y son los mandamientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es justo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Entonces, para él, el criterio para decidir qué es justo, qué es injusto, es la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y entonces ahí viene el mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No puede decir, pastor, pero yo conozco a muchas personas que han sido buenos hijos, pero que no han vivido tanto tiempo, ¿no? Buenos hijos que han muerto jóvenes. Entonces, ¿cómo es eso que yo obedezco y me va a ir con larga vida sobre la tierra? Bueno, este asunto de larga vida sobre la tierra tiene que ver más
con la calidad de la vida que con la cantidad de la vida. Tiene que ver más con la realización, la alegría, el bienestar que experimenta la persona que está haciendo algo correcto, que está en paz consigo mismo y con Dios, que con aquel que desobedece y vive lamentándose, vive en resentimiento y vive también culpabilizándose, sentimiento horrible de no haber hecho algo bien. Entonces, el Señor cuando dice tu vida sea larga, lo que me está diciendo es tu vida sea buena, sea próspera, tengas paz, tengas bendición, obedece el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas próspero, para que tengas realización plena. Ese es el mandamiento. Y en la Biblia encontramos otras declaraciones por las cuales podemos ver cómo es de importante para el Señor los hijos, los niños. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Qué importante. Esa idea de hacerse como niños, ¿qué quiere decir? La idea de aprender a ser dependiente del Padre Celestial, así como un niño sabe que necesita ser dependiente de su Padre, que anda con seguridad cuando está al lado de su Padre, que tiene la respuesta correcta cuando su Padre se la da. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús es aquel que abre sus brazos para que los niños también tengan un lugar en el reino de los cielos. Obedeced, hijos, en el Señor a vuestros padres. El respeto por los padres, por muy imperfectos que los padres sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Una persona que odia, que tiene un resentimiento, que no puede vencer esos sentimientos horribles contra sus propios padres, se está lesionando a sí mismo. Gran parte de los problemas psicológicos tienen que ver con la mala relación que las personas tienen con sus padres. Hay heridas que no se curan muchas veces porque están allí en lo profundo y si esa persona no arregla y no se coloca en paz consigo mismo, eso no le permite tener una vida plena. Por eso es honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una vida plena, para que tengas una vida realizada. Eso es lo que dice el mandamiento. Vamos a la siguiente parte, mis hermanos. Ahora el consejo va para los padres. ¿Cuál es el consejo para los padres? Miren cómo la Biblia es equilibrada, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como el apóstol Pablo tiene ahora un consejo equilibrado. Ya le habló a los hijos, tienen que obedecer en el Señor a vuestros padres. Y ahora se dirige a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, padres, no traten con ellos de manera injusta. Si van a aplicar la disciplina, que el niño entienda que es algo justo, que él está recibiendo la disciplina, que él entienda las razones que están detrás de la disciplina, que desde pequeño él entienda que está siendo disciplinado para su bien y no simplemente porque el padre o la madre está desfogando su ira sobre él, está completamente alterado y entonces gobernado por la ira empieza a castigarlo y a veces de una manera muy cruel. No, la disciplina no es para el desfogue del padre, no es para que la mamá se sienta en paz después de haber dado chicotazos así, ya sienta más tranquila, ¿no? Porque se desfogó. No es el objetivo de la disciplina ese. El objetivo de la disciplina es para que los hijos puedan crecer como hombres maduros, como hombres y mujeres productivos para la sociedad y productivos también para la iglesia, es decir, futuros ciudadanos buenos en esta sociedad y también en el reino de los cielos. Para eso estamos educándolos. Y entonces el tipo de disciplina no debe provocar la ira de los hijos. ¿Sabes cuándo se provoca la ira? Cuando tu disciplina en la mente del niño es hecha de un modo injusto. Tú tienes que, al momento de ejercer la disciplina, poder ejercerla de tal manera que él sienta que es algo justo lo que él está enfrentando. Ahora, pero antes de eso es necesario dos características importantes, apreciados padres.
Usted necesita primero claridad. Claridad en aquello que espera de su hijo. Claridad. Tiene que avisarle previamente. Por ejemplo, los hijos y los padres están yendo a la iglesia. Los padres saben que en la iglesia los niños tienen que portarse de una manera muy respetuosa, muy reverente. Entonces, ellos tienen una idea de lo que esperan de sus hijos. Pero sabes qué, muchas veces los padres no le comunican a los hijos qué esperan de ellos. Entonces, esperan que los niños adivinen, ¿no? Entonces, si van a la iglesia y el papá previamente conversa con ellos, la mamá conversa con ellos, le dice, mira, la iglesia es la casa de Dios. Allí no vas a estar correteando, allí no vas a estar conversando. ¿No? En la iglesia te van a dar una hojita para que tú puedas estar atento, vas a escuchar a tu maestra en la clase de escuela sabática, participa porque ya has estudiado la lección durante la semana, estudia, ser papá no es fácil, ¿no? Y entonces le describes cuáles son las cosas que tú esperas de él, claridad para explicarle qué esperas del comportamiento de tu hijo, no solamente para la iglesia, para visitar alguna familia, cómo debe conducirse en el colegio, en tu propia casa, debes explicarle claramente, como para su edad, qué es lo que esperas, qué conducta esperas, claridad y después firmeza. Al momento de decirle qué es lo que se espera de él, entonces también tienes que decirle cuáles serán las consecuencias que van a pasar si es que él no asume la conducta que tú esperas de él. ¿Cuáles consecuencias? Mira, hijo, si es que no te comportas conforme a lo que hemos quedado, entonces, por ejemplo, no tendrás tu hora de televisión, ¿no? No saldrás a jugar, ¿no? O aquello que más le gusta hacer al niño, ¿no? No tendremos, estarás castigado. Y ser castigado significa esto. Tú le explicas qué significa ser castigado. Es decir, previamente se le explica qué es el comportamiento que esperas de tus hijos y después se les explica qué va a suceder si ellos no realizan ese comportamiento esperado. ¿Qué va a suceder? Y cuando suceda, ahí viene la parte clave, cumple, sé firme, cumple con aquello que has dicho. Porque si no, mamá dijo que iba a castigar, pero mamá no hace nada, así que esa conducta se va a repetir continuamente. Entonces, claridad, explicar lo que se espera de él, ¿no? De esa manera. Por otro lado, también explicar qué sucederá si él no cumple con lo que se espera de él y luego ser firme en aplicar el castigo que se ha anunciado. Por favor, no pienses en castigos como desatar toda la ira, no sacar eso y castigar hasta que ya te desfogaste y ahí se te va. No, eso es completamente negativo. Eso es provocar a ira a tu hijo. Eso es provocar a ira. Entonces tienes que actuar con un padre sabio, criarlos en disciplina, criarlos en amonestación del Señor. Ese es el mandamiento que está escrito aquí en la palabra de Dios. Colosenses 3:21 tiene un pensamiento similar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, en la vida al niño le va a ser muy útil tener una voluntad fuerte. Le va a ser muy útil para perseverar en el estudio, para perseverar en sus metas, para luchar por la vida, para desarrollarse como persona. Le va a ser muy útil tener una buena voluntad, una voluntad fuerte y una vida emocional fuerte, sólida. Le va a ayudar. Pero si tú con las palabras estás bajándole la autoestima, estás desalentándolo, porque lo exasperas continuamente, porque él siente que es tratado de manera injusta, porque las reglas no están bien hechas en tu familia, porque no aplicas una disciplina que sea racional, una disciplina razonable a la edad de tu hijo. Entonces, se van a desalentar y van a estar enfrentando los problemas de la vida sin los instrumentos necesarios para hacerlo. Va a tener bajo autoestima. Las palabras que el padre tiene sobre el hijo terminan influyendo tremendamente en el corazón del niño. Entonces tienes una gran responsabilidad, tenemos todos nosotros la responsabilidad de poder criar a esta nueva generación, la nueva generación de ciudadanos, la nueva generación de miembros de la iglesia, de feligreses,
Entonces, desde la casa, mi hermano, tenemos, bíblicamente hablando, esa tremenda responsabilidad, disciplina y amonestación del Señor. Una disciplina que, que eduque, una disciplina que encamine, que oriente, que haga de ese niño una mejor persona. Vamos a ver, miren, padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sabes, querido hermano, tienes que tener autoridad en tu casa. Cuando levantas la voz, te doy un test para saber si tienes o no tienes autoridad en tu casa. A ver, examina. Esto va para los papás y también para las madres. Si tú tienes que gritar para que tus hijos te obedezcan, significa que ya perdiste toda autoridad. Significa que no tienes autoridad. Aquel papá que tiene verdadera autoridad, aquella mamá que tiene gran autoridad, es la que en voz baja, de manera silenciosa, le dice, mira hijo, esto es lo que espero de ti. ¿Mm? Entonces el hijo obedece. ¿Por qué? Pero si están gritando, si están, la casa misma se convierte en una atmósfera infernal, ¿no? Y los hijos tienen el placer de estar en cualquier lugar menos en su propia casa. No cometas ese error. No. Dice aquí que no sea una tormenta de palabras, ¿no? En una tormenta hay rayos, truenos y centellas, ¿no? Eso es una tormenta. ¿Cuántas veces el papá se desata de tal manera que es una tormenta, ¿no? Y la mamá también una tormenta. No, la palabra de Dios dice. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paternal ni la opresión, así como tampoco la desobediencia del niño. En la palabra de Dios, ambos, padres e hijos, están aprendiendo juntos, padres, a poder representar adecuadamente el Padre Celestial en tu casa, porque tus hijos tendrán una noción de lo que es el Padre Celestial contigo mismo. Tú eres la representación del Padre en tu casa. Mira qué tremenda responsabilidad. Necesitamos entonces ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Luego el apóstol Pablo aborda un tema que es un tema muy álgido en aquel tiempo, que es el tema de la esclavitud. La sociedad estaba desigualmente distribuida en relación con los derechos sociales. En aquel tiempo, los esclavos no tenían ningún derecho y los amos tenían todos los derechos sobre los esclavos, hasta la posibilidad de matarlos, si fuese necesario, si fuese posible. Mm. Entonces, la esclavitud en las escrituras y en la historia. Miren, vamos a ver un texto bíblico. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Estas palabras del apóstol Pablo son palabras en las que él no cuestiona la manera como está estructurada la sociedad. Es interesante porque lo que podría decir el apóstol Pablo con el pensamiento moderno, ¿no?, de nuestro tiempo, dice, esclavos, rebélense contra vuestros amos, porque a Dios no le gusta la esclavitud. Destruyan por completo sus haciendas, no tomen rehenes y empiezan a rebelarse porque es injusta la situación y a Dios no le gusta eso. No encontramos esas palabras en el apóstol Pablo. Pablo no viene como un revolucionario social. Él encuentra una sociedad fragmentada y en esa realidad de esclavitud, de amos, de una sociedad injusta, en esa realidad que él encuentra, él no quiere añadir injusticia sobre injusticia. Él no quiere añadir actos malos sobre actos malos. Si la esclavitud es mala, el hecho de buscar la rebeldía, el conflicto, la destrucción, ese tipo de conductas no son colocadas por el apóstol Pablo. ¿No? No es con la muerte que se va a encontrar la solución. No es con el hecho de asesinar a los amos que los esclavos van a encontrar la solución. No, el Evangelio es la búsqueda de una humanidad diferente.
pero lo hace a través de la transformación del corazón. Entonces, esa transformación del corazón es como sembrar una semilla en el corazón de las personas. Y entonces allí va a estar esta semilla. Y la semilla es el mensaje de Cristo. Y en el mensaje de Cristo, el apóstol Pablo dice, en Cristo ya no hay hombre ni mujer. En Cristo ya no hay judío ni gentil. En Cristo ya no hay esclavo ni libre. En Cristo. Esa es una semilla poderosa. Esa semilla sembrada por el cristianismo a lo largo del tiempo, pasó mucho tiempo todavía, hasta que finalmente, creciendo en el corazón, conquistando corazones, conquistando una gran cantidad de opinión a favor de este tema, es que la sociedad termina eliminando el esclavismo. Pero fue porque el cristianismo sembró esa semilla, la semilla de la igualdad, de corazón a corazón. Entonces el cambio que produce es más permanente porque es la transformación de los corazones, un cambio que incide en la cultura, un pensamiento clave que en aquel tiempo era subversivo, que en aquel tiempo era, por así decirlo, totalmente contrario a la sociedad establecida, pero que era el germen, era la semilla de un cambio social irreversible. ¿No? En nuestro tiempo, la esclavitud existe todavía en algunos lugares y es condenada, es mal vista por la mayor parte de países civilizados. ¿No? Pero porque ya hay una semilla que fue plantada, esa idea persuasiva de la libertad que fue colocada en el corazón de los seres humanos, finalmente dio un fruto. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, él no se muestra para hacer algo que destruya por completo, cambie, ¿no? Una revolución, ¿no? Que destruya todas las estructuras de la sociedad. No, él da un consejo para que en medio de una sociedad injusta se pueda extender el mensaje del Evangelio por testimonio entre los esclavos y los amos, porque tanto esclavos y amos están en la misma condición, son pecadores. Y esa es la peor esclavitud que hay. Y sobre esa esclavitud el apóstol Pablo sí es revolucionario. Es decir, sobre el asunto del pecado, sobre el tema fundamental del corazón, allí sí tiene que haber un nuevo nacimiento. Allí sí, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el cristianismo a lo que apunta es una renovación del entendimiento. En la Biblia el entendimiento es el corazón. Entonces, una renovación del corazón y renovación del corazón, uno a otro, a lo largo del tiempo termina cambiando la estructura de la sociedad. Así que lo que hace el cristianismo es sembrar esas semillas. Mientras tanto, mientras todavía esa sociedad no va cambiando, mientras todavía la sociedad es esclavitud, en aquel tiempo, él dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Estaba dirigiéndose a los esclavos. Allí en su auditorio, entre aquellos que estaban en Éfeso, habían personas que eran esclavos. Y ellos reciben allí ese consejo inspirado en donde les dice, tienen que obedecer a vuestros amos terrenales. No cuestiona esa estructura social, ¿no? Pero les dice, tienen que obedecer a sus amos terrenales. Y además tienen que hacerlo con sencillez de vuestro corazón. O sea, no sean soberbios, tienen que hacerlo con sencillez, con humildad. Y dice también como a Cristo. ¿Cómo uno sirve a Cristo? A Cristo uno lo sirve con alegría porque es nuestro Redentor, porque Él entregó su vida por nosotros y decimos, Señor, te voy a servir toda la vida. Ahora el apóstol Pablo dice, mira, a tu amo terrenal, sírvelo como si estuviese sirviendo al Señor Jesucristo. Esto choca, ¿no? Esto duele para nuestra mentalidad, que ahora ya es de libertad, de igualdad, de fraternidad. En aquel tiempo no era así, ¿no? Pero mira cómo el apóstol Pablo, con consejo inspirado, les dicen, sean buenos esclavos, sirvan a sus amos como al Señor. ¿Sabes a quién me hace acordar esto? A José. José llegó a ser un excelente esclavo. Él era un esclavo, fue vendido a Potifar, pero llegó a servir con sencillez de corazón. Llegó a servir a Potifar como a Cristo. No es que Potifar sea Cristo, sino que él, al tener al Dios de Israel en su corazón, entonces el servicio que daba era un servicio como si estuviese haciéndoselo a Dios.
en los detalles, excelencia, me imagino, dedicado para la limpieza, dedicado para el cuidado de las finanzas, dedicado para todo y así, y entonces empieza a adquirir tal cantidad de influencia que en un momento José se convierte en el administrador. Y después, bueno, llega a la prisión, conocemos la historia, pero en la prisión él llega a ser el jefe, ¿no es cierto? Entre todos los presos. Siempre brillaba, en todo lugar donde iba, brillaba. Eso les está diciendo Pablo a los esclavos de su tiempo. Brilla en el sitio donde estés, así como dice ese hermoso cántico del himnario. Brilla en el sitio donde estés. Eres esclavo. Sí, la voluntad de Dios no es la esclavitud, pero el mundo vive de esa manera. La estructura está así. Entonces tú empiezas a transformar de corazón en corazón, pero transforma primero tu corazón para que brilles y para que brilles en el sitio donde estás. Ahora ya no hay más esclavitud, pero todavía tenemos nosotros ahora una sociedad que tiene injusticias. ¿Mm? Todavía tenemos una sociedad en que las cosas no funcionan bien, una sociedad imperfecta. El Señor no te dice, ven y cambia las estructuras sociales y destruye. No, no. El Señor dice, el cambio es de uno a uno. Cambia tú primero. Cambia tú primero. Si eres un empleado, entonces sirve con sencillez de corazón. Si trabajas en alguna empresa, si sirves a alguna persona con tu trabajo, con tu talento, con tu profesión, entonces hazlo de corazón. No sirvas al ojo humano como tratando de agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo. Haz tu mejor esfuerzo. Haz de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Yo imagino que servir de buena voluntad no es salir de la casa y otro día de trabajo. Ay, yo no quiero saber más nada, no me pagan bien, para los que me pagan mejor no hago nada. No, 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 eso significa de buena voluntad. Un cristiano puede trabajar de esa manera. Puede ser que haya muchas injusticias, pero tú no obres de manera injusta. Bueno, es mejor, como a veces en la historia de Sócrates, ¿no? Se encuentra eso, es mejor que uno padezca una injusticia a uno perpetrar una injusticia. Entonces, lo que puedes hacer es seguir el consejo bíblico. Y mira cómo haciendo un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia, en el lugar en que te encuentres, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sirviendo de esa manera, en el lugar que te encuentres, querido, querido hermano, vas a tener también la oportunidad de seguir creciendo en tu vida laboral. Te van a querer y vas a encontrar trabajo donde quieras. Un buen trabajador es escaso y es muy requerido. Entonces, eso también significará una mejora en tu propia condición. Qué impresionante esto. O sea, este consejo se aplica también en nuestro tiempo. Pero recuerda, la última parte dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, hacer bien las cosas tiene su recompensa. Hay recompensa en las cosas grandes y pequeñas que hacemos bien. Si es una cosa pequeña que a ti te parece que nadie te va a recompensar por eso, bueno, ¿sabes cuál va a ser una de las mayores recompensas? Que tú mismo vas a cambiar, que tú mismo vas a hacer mejor las cosas. ¿Ah? Así que haz bien las cosas pequeñas y estarás preparado para recibir mayores responsabilidades. Eso es bíblico, eso es bíblico, porque la palabra de Dios dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquel que hace bien las cosas, el Señor está dispuesto a prosperarlo. Y eso forma parte de la vida cristiana. Mi hermano, la vida cristiana no es solo ir a la iglesia. La vida cristiana es adorar mediante el servicio que hacemos a esta humanidad sufriente, en el trabajo que realizamos. Entonces, haz de la mejor manera el trabajo. Y esto es lo que encontramos en esta declaración. Mire, la esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente individual. ¿Nota? Todo el enfoque del Evangelio es la transformación de la persona. Y esa transformación de la persona, de corazón a corazón, ha producido con el tiempo que finalmente hayan grandes cambios sociales. Por ejemplo, la eliminación de la esclavitud.
Con seguridad, si el cristianismo no hubiese aparecido en el Imperio Romano o no hubiese aparecido en la historia, hasta ahora estaríamos en una sociedad esclavista. Pero el mensaje cristiano empieza como una semilla y dice, todos somos iguales delante de Dios. Y eso es una idea que conquista corazones y termina cambiando el curso de la historia. Ahora bien, mis hermanos, en este mundo no tendremos una sociedad perfecta. La perfección solo estará cuando Jesucristo regrese, estableciendo para siempre ese reino eterno que tú y yo esperamos. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Esclavos de Cristo. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Es decir, una vez más viene aquí esta declaración, los mismos versículos. ¿Por qué? Porque ahora le damos un enfoque diferente, un enfoque espiritual. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta el ser humano? Es el pecado, sus inclinaciones, toda esta suma de malos sentimientos, de malas propensiones, de pecaminosidad, de envidia, de lujuria, de sentimientos malos, de resentimientos albergados, todo eso que está en nuestro corazón, al es pecado, ¿no? Un pecaminoso. Viene Jesús y me libra de eso, me perdona, soy libre. Y ahora, libre de eso, entonces yo puedo caminar de la manera que Dios espera que yo camine. Yo puedo hacer la voluntad de Dios en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, en todo lugar. Soy yo transformado. Le cambio el rumbo a la sociedad porque cambio mi propia vida. Cambio mi propia vida. ¿Y cuando cambio mi propia vida? Cristo es el centro. Soy esclavo del Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es un amo precioso, un amo maravilloso, un patrón, un Señor de mi vida. Es el Señor Jesucristo. Este es un amo que entrega tu vida por ti, mi hermano, ¿no? Y entonces tú puedes ser perdonado y liberado. ¿Qué ganas de servir siempre al Señor Jesucristo? Qué ganas de nunca abandonar el camino de Jesús, porque Él entrega su vida para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Ahora, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, la recompensa será tanto para los amos como para los esclavos, porque somos en Cristo. Somos esclavos de Cristo primero. El ser esclavos de Cristo somos libres. No hay mayor libertad que la esclavitud del Señor Jesucristo. Esclavitud en Cristo significa libertad verdadera, porque esclavitud sin Cristo es esclavitud del pecado. Y no hay peor esclavitud que ser esclavo del pecado, porque eso me lleva a todo. Y eso lleva a una sociedad terrible, con una sociedad que tiene esclavitud, tiene injusticia, tiene esas cosas. Así que si el Hijo me liberta, yo me vuelvo esclavo del Hijo y dejo de ser esclavo de Satanás. Es, es mucho mejor ser esclavo de Cristo, porque ese es el secreto de la libertad. Entonces, mis hermanos, un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo. Ese es el Señor Jesús que está atento, observando cualquier cosa buena para ofrecer una recompensa segura. Amos que son esclavos. Esto parece un oxímoron, ¿no? Es decir, una contradicción. Los amos esclavos. Bueno, mira lo que dice la palabra. Ahora el Señor dirige un mensaje a los amos, a la gente que tenía bajo su dirección un grupo de personas que eran sus esclavos. Eran cristianos también, ¿no? Dice, eso está en Efesios 6:18. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, si el amo hace bien o si hace mal, él tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Entonces Pablo está diciendo, mira, aquí en la tierra, mientras estás en esta vida, tú eres un amo, pero recuerda que también eres esclavo del Señor. O sea que el siervo y el libre están en la misma condición delante del Señor, porque un día tendremos que dar cuenta, según de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo. Tanto el amo como el esclavo está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Irá a comparecer. Allí no que el esclavo tiene su propio tribunal y que también los amos tienen un tribunal diferente. Eso eran las leyes en Roma. En Roma habían leyes para los patricios, leyes para los plebeyos, habían leyes para los esclavos. No, en el cielo hay una sola ley y todos somos iguales y todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El apóstol Pablo está enfrentando a los amos, diciéndoles, si ustedes hacen injusticia, recuerden que van a tener que dar cuenta algún día de las injusticias que ustedes hacen con sus esclavos. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también fueron redimidos por Jesucristo. Ellos son iguales que ustedes en el sentido que también están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, recuerden, un día van a tener que dar cuenta de sus actos. Ustedes están abusando. Si abusan, van a tener que dar cuenta de su abuso. Si eh, castigan inmisericordiamente, si actúan de una manera cruel, si hacen lo que desea, un día ustedes tendrán que dar cuenta. Recuerden, son esclavos del Señor también. Delante del Señor Jesucristo todos somos esclavos, sean libres o sean esclavos en la vida de la sociedad, pero delante de Jesús todos estamos, porque no hay acepción de personas. Esa declaración también es revolucionaria. En una sociedad completamente estratificada, jerarquizada, dividida, con tremendas murallas sociales del Imperio Romano, el cristianismo dice, no hay acepción de personas. Todos tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay acepción de personas delante del Señor. Mensaje poderoso para aquellos que eran los amos, ¿no? Y que pensaban que podían hacer lo que quisieran. No, un día tendrían que dar cuenta de su propia conducta delante del Señor. El amo celestial juzga a todos sin favoritismos, puesto que su propio amo trata a los supuestos esclavos en pie de igualdad con los demás. Ellos también deberían hacerlo así. Es decir, si Jesús, que es mi amo, me trata de una manera igual a todos los demás, yo también debería tratar de esa manera. Debería tratar a mi esclavo, si es que yo soy un amo, en el tiempo de Pablo, debería tratarlo como Cristo lo trata. Si Cristo, que es el verdadero amo, es capaz de morir por él, entonces el amo debiese tratarlo como Cristo lo trataría. Tratarlo con cortesía, tratarlo con amor, sabiendo que ofrece un servicio que es de crucial importancia para él y para su familia. Entonces, Pablo no está abogando por la esclavitud, diciendo la esclavitud es buena. No, no está diciendo que la esclavitud es buena. Está diciendo cómo comportarnos en medio de un mundo injusto. Cómo el cristiano debe vivir una religión perfecta con la ayuda del Señor en medio de un mundo imperfecto. Esa es la manera como él coloca un alto ideal, tanto para los esclavos, para los amos. Vamos, mis hermanos, a la última parte, a la aplica. El consejo de Pablo a los esclavos y a los amos en Efesios 6, 5 al 9, a menudo se aplica a las relaciones entre empleados y patrones. ¿En qué sentido esto podría ser apropiado? ¿Qué peligros se presentan a eso? Hemos aplicado eso, ¿no? Hemos aplicado estos mismos consejos para la relación entre empleados y patrones en nuestro tiempo. Bien, dice ahí, ¿en qué sentido podría ser apropiado? Claro, podría ser apropiado porque es más o menos la estructura de nuestra sociedad, de nuestro tiempo. Hay personas que contratan la fuerza de trabajo de otro grupo de personas. Hay personas que venden su fuerza de trabajo y obtienen un salario por el trabajo que realizan. Entonces, más o menos es también, digamos, podríamos aplicar esos versículos. Pero hay peligros, dice aquí. ¿Qué peligros se presentan al hacer eso? Pensar que la esclavitud o la injusticia es de la voluntad de Dios. No, no es de la voluntad de Dios, pero es la naturaleza humana. La sociedad humana no está construida sobre los principios de Dios. La sociedad humana está construida sobre la maldad del hombre, el egoísmo del hombre. La prosperidad de esta sociedad depende en gran parte del hecho de entender que hay mecanismos que la hacen radicalmente injusta.
Si uno entiende de esa manera, entonces también va a entender que en medio de condiciones que no son las mejores, el cristiano puede dar un testimonio de el Señor, de el amo a quien sirve. Y de esa manera puede hacer un gran bien a la sociedad. Vamos, mis hermanos, a la última parte, el CREA. Y aquí en el CREA tenemos las preguntas claves. Les animo a responder las 5 preguntas claves y les animo también a poder suscribirse a este canal y también a hacer la campanita de las notificaciones, ¿no? Ahí también coloque un clic en la campanita de notificaciones para recibir el material que compartimos. Damos un cordial saludo para nuestros hermanos que participaron en el CAJUF. Está Juana Mestanza, Juanjo y Feli, los, los que participaron en el programa con las preguntas claves. Muy bien. De esta manera también extendemos un cordial saludo para todos los que participaron con sus comentarios en YouTube. Gracias por sus hermosas palabras. Les animo también a continuar con el estudio de la palabra de Dios y los que lo hicieron en Facebook, ¿no? En Facebook también tuvimos hermanos que nos animaron con sus preciosas palabras, con sus oraciones. De esta manera terminamos el estudio de esta semana. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Los esperamos la próxima semana en otro estudio precioso de la palabra de Dios.